Bueno, muy buenas noches. Estamos una vez más aquí con ustedes. Estamos listos para esta clase. Es el último tema. Bueno, los últimos dos temas están juntos. Eh, este tema de los fundamentos que debe de tener el guerrero de intercesión. Y dentro de ese tema, el último tema, que es el más práctico, digamos, derribando fortalezas, que es parte de lo que vamos a estar hablando estos dos últimos temas en estas clases, a ver cuántas clases nos da el rey. Una, dos, tres, cuatro, no sabemos, pero bueno, esperamos que haya sido de mucha bendición este curso. Y mis amados, bueno, vamos a comenzar exaltando al rey, porque la gloria es para él, siempre es para él. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito, excelso, maravilloso, Rey del cielo, de la tierra. Te agradecemos, te bendecimos, Abba, gracias por la vida, gracias por la familia. Aún, Rey, gracias por tu presencia, por tu Shejinah, por tu Ruach. Bendito Rey, te agradecemos por este tiempo que hemos aprendido de tu palabra, por este tiempo en el cual tú nos has ministrado, nos has mostrado las herramientas, las armas, Rey, para poder defendernos y ser de ayuda para tu pueblo Israel. Permite que vayamos acrecentando de más en más, aún sea tu bendición continuamente sobre nosotros, para que sigamos entendiendo, comprendiendo el ámbito espiritual y que podamos apegarnos más a tu palabra y menos a las enseñanzas de los hombres, Rey. Te agradecemos por tu Jogma, tu Binah, tu Dad, que siempre en tu misericordia derramas sobre este remanente. Y aún, Rey, permite que seas tú nuevamente llevando la dirección de esta clase, que sea de bendición, Rey, para todos los oídos de tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua Mashiach, te agradecemos, te bendecimos. Amén, amén, ve amén. Pues amén. No te vas a sentar aquí. Dice espacio. Ahí viene mi esposita. Bueno, mis amados, estábamos viendo la clase pasada, los fundamentos que debe tener un guerrero. Habíamos mencionado algunos fundamentos que no estaban en el manual, que eran muy importantes. Eh, Uno de ellos, yo creo de los más importantes, poder morar en santidad, caminar en santidad, vivir en santidad, porque eso va a permitir que el Ruach de Adonai, ponle la almohadita, porque el Ruach de Adonai esté con nosotros y una vez pudiendo accesar al Ruach del Eterno, podemos aprender a ver las diferentes manifestaciones del Ruach que las necesitamos para una correcta intercesión. Como les decía en un ejemplo, cómo podemos diferenciar si un alma viene a nosotros con engaños, con un espíritu de engañador, un espíritu de mentira. Entonces nos puede contar una gran historia, pero solamente el Ruach nos va a poder ayudar a discernir con sabiduría, con a veces, bueno, vimos en las clases con esa geburá, esa fuerza, a veces con compasión, con jokmah, con binah, a veces con gesed, a veces con jod, diferentes formas en las cuales el ruach se va a manifestar, ¿cierto? Y eso es lo que vimos y bueno, vimos del manual algunos de estos puntos que debemos de estar fundamentados como guerreros. Muchos de esto hemos hablado en diferentes clases, en diferentes formas de verlo. Por ejemplo, el punto uno que les comentaba la clase pasada, que debemos estar sometidos a la voluntad del rey. Entonces no podemos orar, interceder eh, contra la voluntad del rey. Eso implica que, y ese es el ejemplo más clásico, implica que muchas veces nosotros hacemos incorrectamente la intercesión. Por ejemplo, viene una persona con alguna enfermedad y nosotros queremos reprender la enfermedad, queremos echar fuera espíritus de enfermedad, cosas así que oímos dentro de las intercesiones, pero estamos tal vez fuera de la voluntad del rey. El rey es el primero que mandó esa enfermedad
y necesitamos accesar a la palabra del Rey, ver qué nos dice, por qué causa, razón, circunstancia nuestro hermano está padeciendo por esta prueba de enfermedad. Si nosotros cortamos esta enfermedad, pues la razón por la cual el Eterno en primer lugar envió esta enfermedad, pues no se va a llevar a cabo, no se va a cumplir. Entonces, tarde o temprano la prueba se va a repetir una, dos, tres veces y la persona no va a poder avanzar en su crecimiento espiritual. Entonces, hay muchas formas de verlo, pero nosotros debemos estar sometidos a su voluntad. Vimos que debemos resistir al temor, al del ataque del enemigo. Vimos de la emuná, hemos hablado bastante de la emuná, del bitajón, la confianza. Y bueno, hoy para no alargarnos, repitiendo algunas cosas que ya vimos, vamos a ver un poco del punto, bueno, aquí lo tengo marcado como el punto número 5, conocer al enemigo. Es importante que conozcamos cómo trabaja, cómo se mueve el enemigo, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, de este tema, también vamos a incluir estas fortalezas. Vamos a hablar un poquito de las fortalezas. Fortalezas no de fortalezas y debilidades, dones y talentos, no, sino muros fortificados, fortalezas, castillos, a eso me refiero, ¿no? La palabra menciona estos muros y tenemos básicamente tres conceptos de los muros. Los más importantes son los muros espirituales que el rey levanta a nuestro alrededor, pues son para guardarnos, para protegernos del ataque del enemigo. Esos serían los muros más importantes. Debemos de edificar, nosotros debemos edificar los muros de nuestra casa, de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestra congregación. Por ejemplo, vemos que al regreso a Jerusalén del pueblo de Israel, ¿qué hacían los constructores? La gente que llegó, ¿qué fue lo primero que edificó? Edificaron el templo porque era lo más importante, o edificaron casas para ellos. ¿Qué fue lo primero que edificaron? Fue, y lo que está escrito, los muros de Jerusalén. Si no existen los muros, pues cualquier ataque del enemigo vamos a ser vulnerables. Antes que construyamos el templo del Eterno donde va a morar su santidad, donde va a residir el Ruach, es necesario que construyamos primeramente los muros que nos van a salvaguardar. Si no, el Ruach va a venir, se va a constrictar, se va a ir, se va a venir, va a eso, ¿no? Entonces, esos son los primeros muros, ¿sale? En esos muros muchas veces hemos hablado de que abrimos puertas. Le abrimos puertas al enemigo o creamos una oportunidad para el enemigo y él puede accesar a nuestro territorio, ¿no? Recordemos, no sé si lo mencionamos por ahí en alguna clase, que en el mundo espiritual las fuerzas que el Eterno envía, porque al final Él las envía, demonios o enemigos o como quieran llamarle, tienen cierta autoridad y cierto rango de trabajo. Entonces, nosotros tenemos la autoridad para marcar esos límites y entonces si edificamos nuestros muros, pues, Él no puede pasar esos límites. Pero si nosotros abrimos una puerta, pues le estamos dando el acceso. Eso hemos visto, ¿no? De las puertas. Pero no solo hay estas puertas para que el enemigo pueda accesar, también existen las grietas. Las grietas o también lo podríamos mencionar como la vulnerabilidad del muro. Un lugar donde el muro no haya sido edificado correctamente, donde no tenga su mantenimiento, donde esté oscuro, ¿no? Un punto oscuro o ciego para nosotros, un área en nuestra vida donde no hemos sido revelados, no nos ha sido revelado un trabajo espiritual. Por ejemplo, yo me voy a poner como ejemplo hipotético, ¿no? Digo, bueno, pues yo ya conozco del Eterno, somos una familia completa, vamos a la congregación, todos están bien bonitos, mis hijos, no hay ataques de enfermedad.
Entonces yo empiezo a descuidar mis muros, yo empiezo a descuidar este, esa, ese puesto de centinela que debo de tener. Entonces puede haber una área que no me es visible, por ejemplo, no sé, soy muy rencoroso, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ir a Oceana, a mi ministerio, puedo hacer muchas cosas, pero no me ha sido revelado que soy muy vulnerable a eso, ¿no? Entonces, esa sería una grieta, una zona oscura de mi muro, una zona vulnerable. Cosas que no estoy presente, ¿no? Por ejemplo, algo más presente podría ser esas pruebas de enfermedad, ¿no? Ah, que se me enferma un niño, se me enferma el otro, o el dinero no alcanza, o esto o el otro. Son cosas mucho más presentes, ¿no? Más visibles. Pero hablamos de estas grietas, esas vulnerabilidades, zonas que no hemos visto que tenemos algún problema, ¿no? Una falta de perdón, alguna cuestión de índole sexual, por ejemplo, ¿no? De gustos por la vista, por la carne, algo así, ¿verdad? Entonces, eso sería la primera clasificación de los muros. Tenemos otros muros que son, bueno, esos los primeros son de bendición, vamos a decirlo así, porque nos atacan, nos protegen de los ataques. Pero ahora tenemos otro tipo de muros, los muros que nos separan, los muros que nos dividen. Por ejemplo, una falta de perdón me va a dividir entre mí y mi esposa. Una falta de acuerdos, una falta de visión, una falta de metas, una falta de eso nos va a dividir. Por ejemplo, yo puedo decir, no solamente en cosas negativas, yo puedo decir, ah, pues yo quiero ser pastor, yo quiero ir o aún más difícil, yo quiero ser evangélico, ¿no? Irme a África, pero a lo mejor mi esposa no quiere. Entonces, al haber ese desacuerdo, también hay esos muros de división. No, dice Mashiach, una casa dividida no puede prosperar. ¿Y qué lo divide la casa? Pues esos muros, ¿vale? Y los terceros muros, que son los más peligrosos, son los muros que edifica el enemigo contra nosotros. Esos muros van a aislar el alma y va a ser difícil que su crecimiento espiritual se desarrolle. En alguna clase lo vimos también como, bueno, usamos un nombre en hebreo que se llama clipot o cáscaras, ¿no? Costras, cáscaras. Y esas se crean principalmente por la falta de cumplimiento de una mitzvah, por falta de compromiso, por no cumplir una promesa, por esos descuidos, por esos pecados, por esas transgresiones, se van formando estas cáscaras o visto desde el punto de vista más, eh, bueno, no sé cómo llamarlo, otro punto de vista, el enemigo edifica, levanta fortalezas, muros alrededor de nosotros, que es lo que tenemos que aprender Derrumbar. a derrumbar, ¿sale? Entonces ya quedó claro, tenemos tres tipos de muros y bueno, en este punto de conocer el enemigo, ya vimos la primera parte de conocer el enemigo. Va a levantar muros contra nosotros. Un muro muy común que edifica el enemigo es la distracción, por ejemplo. ¿Cómo vamos a saber que el enemigo está actuando en nuestra casa, en nuestra familia, en ese aspecto? Por ejemplo, este es el ejemplo más común y yo sé que todos lo han visto. Todos están activos, despiertos, contentos, todo perfecto. Empieza la clase del hermano, empieza la prédica del Roe, empieza algo espiritual, un tiempo de oración. Ya me dio sueño, ya me distraje, ya me dolió la cabeza, no puedo estar aquí, me tengo que salir, me hablan por teléfono, todo va a pasar en ese momento. Entonces, ese es un ataque claro del enemigo, ¿no? Así es. Entonces, vamos a conocer un poco más del enemigo. ¿Quieres decirnos algún versículo
Mi esposa preparó muchos versículos de los muros, entonces mientras busco aquí, este, ahora sí que desempolvamos todos nuestros manuales. Algunos de estos manuales que tenemos ya no existen, ya no los hace la congregación donde vamos, son viejitos y son un tesoro para nosotros y se los compartimos. Por aquí tengo un tema en lo que, bueno, tú checaré. Voy a buscar aquí un tema em, Ah, que nos interesa, ok, les comparto algunos de los versículos donde viene acerca de lo que decía mi esposito, hay diferentes tipos de muros y yo encontré en Isaías 26:1, este es un muro que simboliza, como decía al principio mi esposo, la seguridad, la salvación que el Eterno nos da. Entonces nada más se los dejo para que ustedes los chequen, los lean y pues si mi esposito se le atraviesa alguno, pues lo estaremos leyendo y si no, pues él continuará con el seguimiento. Entonces también lo podemos ver. pero no eh, dice la cita. ajá, Isaías 26, Ah, 1, sí, 2. así es. Isaías 26, Ahí 1 y es 2. donde cuando ustedes lo lean van a saber de qué les estoy hablando al decir que habla sobre la salvación y la seguridad. Está, sí, como dice mi esposito, tengo varios eh, versículos, pero si quieres verlo dando y ya te voy apoyando en algunos que se relacionen con lo Eso, que vas diciendo. vientosa, sí, sí. Bueno, tenemos diferentes tipos eh, de enemigos, vamos a decirlo así, ¿no? Esta parte no me es fácil explicarla porque no encontré una referencia sólida de dónde fue obtenida esta información. Entonces, pues no me sentiría muy cómodo compartiéndola porque a lo mejor está, incluso puede estar errónea, ¿no? Pero bueno, en esta parte manifiesta que, por ejemplo, hay espíritus que se manifiestan a través de sonidos, ruidos, rasguños, cosas así, ¿no? Y así hay diferentes clasificaciones, ¿no? Pero realmente hay unos que están un poco extraños, entonces si me dan oportunidad voy a indagar un poco más, voy a profundizar antes de hablar de estas clasificaciones, pero vamos a empezar con esto, que esto sí es bíblico, ¿sale? Entonces ahí es un camino seguro en el cual podemos transitar. La palabra nos habla, bueno, de diferentes jerarquías, diferentes planes que tiene diferente, así como igual que el mundo físico y las estrategias de batalla las jerarquías que hay dentro de una guerra física, también es lo mismo en el ámbito espiritual. Entonces, en el ámbito espiritual tenemos diferentes jerarquías y diferentes planes de batalla. Entonces, por ejemplo, la palabra nos habla de gobernadores, principados y potestades, ¿no? Del reino de las tinieblas, dice, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a empezar con los gobernadores. Gobernadores tiene que ver con el gobierno, o sea, que van, ya sea que sean grietas, puertas, debilidades en nuestro muro, van a introducirse por una razón. Ahorita les voy a decir qué razón. Pero bueno, va la razón y lo que va a hacer el enemigo van de la mano. ¿Qué va a hacer ese tipo de gobernantes o cuál es su función? Su función es tener autoridad sobre nosotros. Todo lo que tenga que ver relacionado con autoridad, ahí es donde va a actuar. Desde el simple hecho de que yo no pueda, bueno, sería yo creo no tan simple, sería un poco más de los graves, que yo no pueda decidir cuando renunciar a un pecado. Por ejemplo, este espíritu en forma de gobernador tiene la autoridad sobre mí y no me permite tomar elecciones, no me permite dejar el alcoholismo, no me permite empezar a ir a la congregación, no me permite tener tiempos de oración. Tiene esa autoridad sobre nosotros. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Dice la palabra, bueno, lo primero que nos expresa el manual, que esta parte, como mencionada como gobernadores, puede tener
diferentes apariciones en la palabra y bueno, recordemos que estamos hablando de una traducción en español. Entonces puede, de versión en versión puede cambiar, pero tenemos que esta palabra o relacionado con gobernantes tiene que ver con la palabra de tronos, dominios, autoridades y gobernantes. Dice, estas palabras describen puestos desempeñados por seres espirituales que tienen el poder o la autoridad para ejercer dominio y voluntad sobre nosotros. ¿Sale? ¿Y cómo es que accesan? Entonces van a accesar donde no haya autoridad, donde la autoridad no sea firme, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tenemos, bueno, aquí el manual que tenemos dice que vamos a hablar de 3 puntos sobre estos gobernadores, ¿sale? ¿Qué destruye o qué grietas se crean o qué puertas se abren para que ellos puedan accesar a nuestra vida? La primera va a ser el liderazgo sin Elohim. Si Elohim no viene a reinar en tu casa, si no hay liderazgo, entonces va a haber una destrucción de muros y todos estos gobernantes van a poder entrar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo que nosotros debemos estar acuerdos con la voluntad del Creador. Vámonos a lo práctico. Si yo tengo una prueba, tribulación, y en mi mente, en mi corazón digo, es que yo no me merezco esto, yo también que me porto, yo que soy, no sé, vamos a exagerar, ¿no? Yo que soy hijo de pastor, ¿no? Mis papás fueron pastores, mis abuelos fueron pastores, mis abuelos fueron mis pastores. ¿Cómo es posible que yo me merezca esta circunstancia? Entonces en ese momento estamos abriendo la puerta ¿y qué enemigo va a entrar? No va a entrar un enemigo de tristeza, no va a entrar un enemigo de ira, sino un gobernador. Va a entrar y va a ejercer esa autoridad sobre nosotros, ¿no? Bueno, seguimos leyendo. Dice él, o sea, la persona no se da cuenta de que está entregando su corte, que está entregando su autoridad. Recuerdan que cierta clase, en cierta ocasión, hablamos que nosotros, hay 2 formas de que el enemigo actúe sobre nosotros. Uno, que el Eterno ponga o dé esa autoridad al enemigo, como está escrito en Job, que le cede la autoridad a Hasatán para que vaya y se cachetee a Job. Y la otra, que es la más común, la más difícil tal vez, nosotros damos de la autoridad que el rey nos ha dado, nosotros se la delegamos al enemigo, nosotros mismos se la regalamos. Y en esto, bueno, vamos a ver algo muy importante. En la porción de esta semana, precisamente, dice, cuando salgas a la guerra espiritual, y el rey va a entregar esos enemigos en tu mano, y tú tomarás de esos enemigos, tomarás cautivos. Entonces, la función principal de la guerra espiritual es que nosotros tomemos cautivos lo que el enemigo nos ha robado, y en este punto, que es la autoridad que nosotros le regalamos, tenemos que ir a la guerra y recuperar esa autoridad, tomar cautiva esa autoridad que estaba prisionera, y entonces esa sería la función de la guerra espiritual, ¿no? Entonces, esto va a actuar en todas las estructuras de liderazgo. Este gobernador va a actuar en todas las cuestiones de liderazgo, desde nuestras autoridades, presidentes, gobernadores, jueces, policías, y es por eso es que la palabra dice que oremos por nuestras autoridades, porque necesitamos darles esa cobertura, ayudarles. Y bueno, aquí tengo un versículo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. A ver, si no las... Primera de Timoteo. Ajá. ¿Qué? El capítulo 2, Ajá. el versículo 1 y 2. Ajá. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Así es, entonces nuestro trabajo, ese vendría el punto número uno de los trabajos que tenemos que hacer como guerreros de intercesión, orar por nuestras autoridades porque ellas están muy vulnerables al ataque de gobernadores y por eso tenemos autoridades despiadadas, policías corruptos, etcétera, 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 porque ellos viven sin cobertura y más si nunca han conocido al Eterno, entonces son vulnerables a estos ataques, ¿sale? Eh, bueno, aquí es lo que dice, ¿no? Tenemos una crisis de liderazgo en la mayor parte de la sociedad, pero eso se va a reflejar no solo en los niveles de gobernatura o de autoridad física o del mundo, sino va también a afectar a nuestra casa. Vamos a ver el ejemplo más común, más aquejante de la sociedad y aún dentro de las congregaciones de cristianismo, raíces, de judaísmo, de lo que sea, es, por ejemplo, la palabra dice que la mujer tiene que estar sostenida. Yo no me gusta usar la palabra sujeta, ¿no? Porque dicen, sujétate, ¿no? A mi autoridad, ¿no? Así lo dice, ¿no? Así lo manifiesta, no. Nuestro pastor dice, debemos de estar ofreciendo un lugar para que ellas se sostengan, no se sujeten, se sostengan, que al final son sinónimos, ¿no? Pero nosotros debemos de ser sostén para la varona y de alguna manera somos esa autoridad para la casa, para la familia. Pero si la varona se revela a la autoridad de su varón, entonces le está abriendo la puerta a que entre en su casa, en su persona y en su casa, en su familia, toda esa autoridad de gobernadores. Y aquí viene lo más feo, lo más trágico. Inmediatamente la palabra también nos habla de esas maldiciones generacionales. Entonces, en el momento que mamá o papá, igual papá, si no se sujeta a la autoridad del rey, si no quiere hacer las cosas que el rey le manda, si no quiere ser el sacerdote, el cohen de su casa, está rompiendo la autoridad del Eterno y entonces también va a heredar esta puerta abierta para las generaciones que vienen. Por eso tenemos mucha rebeldía, por eso tenemos muchos matrimonios fallidos, por eso, por eso, por eso, por eso, y no, yo creo que no tiene caso repetirlos, ¿verdad? O mencionarlos, pero la idea creo que es bastante clara, ¿sale? Número dos, ¿qué otra cosa destruye, abre puertas, derriba muros? La negligencia. Aquí tenemos 11 almas y la mayoría de estas almas yo sé que tienen un cargo de autoridad y no solo sobre su casa, sobre su familia. Algunos han sido levantados para ser pastores, para ser maestros, para ser ministros evangélicos, etcétera. Y, por ejemplo, de las 11 almas que estamos aquí reunidas, digamos que las 11 somos pastores, pero ninguno de los 11 estamos ejerciendo el pastorado. Como ejemplo, no vayan a decir, no, hermano, no, no, ejemplo. Como ejemplo, las 11 almas, el rey desde antes de la fundación del mundo dijo, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. Por ejemplo, la hermana Teresa va a ser pastor, el hermano Sebastián, la hermana Marta, y les delegó su lugar donde van a pastorear esas almas. Pero vamos a empezar conmigo. Yo no soy pastor. Mejor el rey en la fundación del mundo me dijo, tú vas a ser pastor, pero yo no estoy ejerciendo un trabajo como pastor. Entonces estoy siendo negligente. Esto es como un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si somos líderes que no guiamos, que no abrazamos, ya sea como más varones, como papás, como esposos, como padres, como consejeros, y no lo estamos haciendo, ahora vamos a un ejemplo, ese fue muy, muy hipotético. Nosotros como varones, por ejemplo, también varonas que aconsejan a sus hijos, que hay varonas que llegan a almas a pedir consejo, suponiendo, vienen a mí a pedir un consejo, yo he sido negligente, yo no me he puesto a estudiar, yo no me he puesto a orar, yo no me he puesto a pedirle al rey dirección, y viene un alma a pedirme un consejo y le digo, pues no te puedo dar consejo, no sé, no sé, entonces estoy siendo negligente
y está entrando, estoy abriendo una grieta, y sería una grieta, por la cual ese gobernador va a venir a mi vida. Yo mismo le estoy dando la autoridad por ser negligente, así en todos los aspectos. Si yo como, eso lo hemos repetido varias veces, en 6 días tienes que hacer toda tu obra, eso implica no solo trabajar, no solo la obra física de ganar dinero, sino aconsejar, abrazar, jugar con los hijos, enseñar, toda esa es nuestra obra, todo eso es nuestra obra. Y si lo estamos dejando por unas horas extras, estamos siendo negligentes y estamos abriendo la puerta para que todo eso entre en nuestra vida, ¿sale? Entonces, dice, esta actitud, dice, deja a hijos vulnerables a influencias malignas. Y eso es parte, si papá y mamá no establecieron la autoridad en su casa, tenemos como resultado hijos vulnerables, que generación tras generación se van volviendo más vulnerables y podemos tener ahora varones que juegan el rol de varonas y varonas que juegan el rol de varones. Y muy al mundo, a los nombres del mundo, hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres, ¿no? Para no abundar más, todo ese malestar social va a venir por una raíz de negligencia, por una raíz de falta de liderazgo. Y vamos a ver el tercero, que yo creo que también adolecemos mucho como pueblo, ¿no? La empieza con una R así. La reprobado, dice Nicole. No, Rebeldía. la rebeldía. La rebeldía va a ser las zonas oscuras en estos muros. Por ejemplo, frases como, pues es que yo soy así. Frases como, así es mi personalidad, así me hizo Diosito, ¿no? Y así seguiré. Y así seguiré, ¿no? Así nací y así moriré. Todas esas frases implican rebeldía. Entonces, eso va a abrir esos huequitos, ¿no? Vamos a ver, por aquí tenía. Dice, casi todas las manos en los grupos se levantan. Dice, ¿no? Cuando hablamos de rebeldía, es que estaba, bueno, el tema dice que estamos en un grupo y preguntamos quién ha sido rebelde, la mayoría va a alzar las La mano. manos, ¿no? Entonces es algo de lo cual desde pequeños tenemos vulnerabilidad a ser rebeldes, ¿no? ¿Por qué seremos rebeldes? A ver, ¿quién Quiere tiene, participar. quién quiere participar? ¿Por qué existe ese corazón de rebeldía? La palabra dice que el corazón es engañoso desde la juventud, que nadie puede escudriñarlos más que el Eterno, esos corazones, ¿no? Él los conoce, los escudriña. Pero ¿por qué habrá puesto el Eterno esa vulnerabilidad de la rebeldía? ¿En dónde se malencaminó lo que era original y se convirtió en rebeldía? ¿Alguien gusta opinar? Nico. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches. Mi nombre es Andreina. Y bueno, opino en ese sentido que de pronto, porque nosotros queremos ser independientes, no queremos que nadie nos domine, no queremos de pronto seguir las órdenes que Dios nos ha dejado en su Torá. Y es que en base a eso queremos ser rebeldes, inclusive llevándolo a un mundo más natural, de pronto con nuestros padres, ¿ok? Que no, nuestros padres nos dicen no hagas esto, no hagas esto, voy a hacer lo que yo crea conveniente. Muchas veces también eso sucede. Igual en un trabajo o con alguna persona o algún título superior a nosotros, no nos queremos dominar porque nosotros nos creemos autosuficientes. Y yo creo que también en esa parte entra en juego nuestro ego, ¿ok? Que no se deja sujetar por esas autoridades que Hashem nos ha puesto sobre nosotros. Ok, muy bien. Pues bueno, dentro de lo que nos comenta nuestra hermanita, hay una palabra escondida ahí, que pues es el orgullo, a veces es lo que nos impulsa a esa rebeldía.
Pero innatamente en nosotros tenemos consentimiento y resistencia. Eso implica cómo fuimos formados. Por ejemplo, vamos a suponer un niño que le educaron, ¿no? Pues no puedes ver películas de terror, ¿no? No puedes, no puedes, no puedes, ¿no? Fue formado en eso. Y de repente se va a la pijamada con sus compañeritos, ¿no? ¿En qué momento él puede consentir y en qué momento puede poner resistencia? Ese es algo innato que tenemos. Y si nosotros no sabemos encaminar en nuestros hijos el estira y afloje del consentimiento y la resistencia, fácilmente puede brincar a la rebeldía. ¿En qué momento el alma que se está formando puede resistir a algo que no le gusta, a algo que no le conviene, y en qué momento se vuelve rebeldía? Es una línea así Delgada. bien delgada, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no? Le voy a dar veneno a un niño que se lo coma y él tiene que, ¿qué? Pues que resistir, él no puede consentir. Pero ¿en qué momento le voy a dar brócoli o no sé, algo que no le guste a los niños, ¿no? Sus verduras. Sus verduras, ¿no? Y en qué momento se va a portar como si le estuviera dando veneno y ya no va a ser resistencia, va a ser rebeldía, ¿no? Entonces, eso es algo que desde pequeños tenemos que ir edificando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, aquí tengo el primer libro de Samuel, Shmuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ok, entonces aquí el profeta Samuel, nos está diciendo unas claves muy importantes. La adivinación es igualada, es equiparada con la rebelión o la rebeldía, y los ídolos y la idolatría como obstinación. Entonces, en ese hueco, zona, en esa zona oscura, ahí hablaríamos de una zona oscura en nuestro mundo, en nuestro muro, puede haber rebelión o obstinación. Y aquí tengo la nota, dice, dicho pura y sencillamente, el espíritu de rebeldía es el rechazo a la autoridad. Entonces, ¿en qué momento hay consentimiento y resistencia y en qué momento se vuelve rebeldía? Cuando hay rechazo a la autoridad. Entonces es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y como hemos visto en estos 3 puntos, estos demonios de gobernación, de nuestros gobernantes, van a actuar directamente en cuestiones de autoridad. ¿Mm? Así es. ¿Sale? ¿Algún comentario? ¿Vas? Sí, bueno, ahorita me venía a la memoria algo que he estado estudiando sobre los pequeños y ya es como algo innato el que ellos quieran también, porque es parte de la formación de su personalidad, el tener ellos también poder o autoridad. Pero esto es muy importante en los pequeños porque nosotros como padres tenemos un papel muy importante. Esto es entre notas porque se me vino ahorita a la memoria que nosotros precisamente tenemos que llevar a esos pequeños a que ellos tengan ese equilibrio entre saber entre los sentimientos, entre elegir, entre la buena conducta y la mala conducta, digamos así. El que ellos puedan discernir en hacer, en qué es lo correcto y qué no es lo correcto o lo incorrecto, pero guiarlos eh, con la sabiduría que proviene del Eterno, guiarlos para que puedan elegir por ellos mismos, porque ciertamente, aunque son pequeños, se va a venir este sentimiento, mala forma, pero también ellos tienen la buena forma para poder elegir. No sé si me expliqué. Sí.
Entonces, bueno, hablando de los pequeños, o sea, de las almas que se están creciendo, que se están formando, esta rebelión va a estar eh, fundada o su raíz va a estar en que de, de mala manera queremos estar libres. Ajá. La autoridad de alguna manera nos va a sujetar, nos va a mantener quietos en una circunstancia, en una situación, y ese yugo, vamos a decirlo así, nos va a causar esa incomodidad. Entonces la rebeldía va a ser la manera de escape por la cual queremos salir de ese yugo. Entonces la raíz para la educación es saber que el yugo es fácil y Y ligera ligero, la carga. y ligera la carga, ¿no? En todo esto, nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos está hablando de algo que está en Deuteronomio 28. En ese capítulo de las maldiciones y las bendiciones, dice, bueno, si oyeres, mira, vas a ser bendito en esto, en esto, en esto y en aquello, ¿no? Ah, pero si no oyeres, si mi palabra te es repudiosa, si el yugo te es pesado, entonces te va a pasar esto, esto, esto. Ay, no entiendes. Y vas a ser obstinado, vas a ser rebelde. Entonces te va a venir esto, 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 esto y esto. Ay, no entendiste. Mira, te va a venir esto, esto y esto. Y al final, dice, yo te voy a agarrar, te voy a arrojar a las naciones y de ahí te voy a enseñar a que me sirvas. Entonces, al final vamos a hacer va a ser el Eterno esa obra que tiene en nosotros, pero aquí es, quieres ser rebelde, quieres ser obstinado, dice, y me encanta porque dice, entonces yo iré también contra ti con obstinación, dice, ¿no? Entonces, ese es aquí el meollo. ¿Qué tan repudiosa es la palabra del Eterno? ¿Has dicho alguna vez, ay, ¿por qué no puedo comer puerco? ¿No? ¿O por qué me dicen de la ley de Moisés? ¿No? Ciertamente eso ya quedó en el pasado. Somos rebeldes a la autoridad, a la palabra, a la instrucción del Eterno. Entonces, esos son los primeros, ¿no? Los gobernantes, ¿no? Gobernantes. Ajá. Y luego, ¿qué siguen después de los gobernantes? Los principados, ¿sale? Entonces, otro tipo de formas que atacan nuestros muros y vamos a ver qué le abre las puertas son los demonios de principados, ¿no? Eh, Dice, referidos frecuentemente como espíritus territoriales. Los principados no son más grandes, más fuertes ni más malos que otras clasificaciones del reino de las tinieblas. No tienen necesariamente, bueno, aquí viene, ¿no? 4 cabezas o 10 cabezas o 10 ojos. No, no, no. La principal característica de los principados es que van a ser territoriales. Y ahí, bueno, vamos a hablar un poco más de esto territorial, pero no como familia, sino para que se vea más claro el ejemplo. Bueno, dentro de todo este estudio de la guerra espiritual hay una sección que se llama cartografía espiritual. Y en esos análisis podemos ver claramente que estos principados existen y cómo se manifiestan. Por ejemplo, bueno, los que son de aquí de México. eh, no va a ser el mismo espíritu de muerte y destrucción que existe, por ejemplo, en una zona bien fea, en Ecatepec, dice mi hija, ¿no? En Ecatepec, que la que va a comandar en otra zona bien fea, no sé, por ejemplo, en Acapulco, ¿no? Cada una de las manifestaciones van a ser diferentes. Es que si les pongo un más local, no sé si lo alcancen a ver. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de mi municipio, el lugar donde vivimos. El lugar donde vivimos no hay prostitución, no puedes ver en las calles prostitución. Mucho tiempo no hubo lugares de giros rojos, no había, empiezan a aparecer. No encontrabas muchos giros de brujería, hechicería y de cartas, eso era muy raro. Había muchas iglesias cristianas, aunque sean muy pequeñas, a lo mejor con 5 integrantes por acá, otros 8 por allá, alguna grande por acá.
pero había, por ejemplo, muchos secuestros o muchos asaltos, tal vez, no sé. Pero tú ibas al municipio que está aquí al ladito de nosotros. Allá está lleno de prostitución. Hay una calle así enorme donde están todos los brujos, hechiceros, lectura de cartas. Entonces es otro principado que se mueve ahí. Así vas a Nezahualcóyotl, que es otro municipio que está ahora del otro lado. Ahí a lo mejor no hay tanto brujo, pero hay 50 veces más de prostitución. Hay 50, 60 veces más de giros rojos. Entonces, cada espíritu, cada principado, él actúa de diferente, o sea, hay, no sé, por ponerle un nombre ahorita, principado de prostitución, ¿no? De cuestiones sexuales, de cuestiones de infidelidad, de todo eso, De lujuria. de lujuria, de todo eso, y va a gobernar sobre cierto territorio. Y muchas veces esos territorios están sobrepuestos sobre los territorios que el mismo hombre ha levantado, por municipios, por calles, por colonias, por familias, por congregaciones, ¿no? Entonces, esos son los principados, ¿sale? Entonces, dice que el reino de las tinieblas está muy bien organizado y mejor que el mejor ejército del mundo, ¿no? Hay diferentes formas. En estos principados vamos a ver, nada más que dejen ver, creo que se está en este manual. Échanos un versículo en lo que encuentro aquí. Un versículo. Bueno, en Deuteronomio 3, del 1 al 5. Estos muros, aquí habla sobre Israel y la derrota de Og, el rey de Basán, ¿sí recuerdas? Sí, sí, yo estuve en esa batalla. Dice, volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, el rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Adonai, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Seón, rey de Amorreo, que habitaba en Esbón. Y Adonai nuestro Elohim entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todo. Y tomamos entonces todas sus ciudades, y no quedó ciudad que no les tomase. 70 ciudades, toda la tierra y todo el reino. Todas estas ciudades fortificadas con muros altos, con puertas, con barras, sin contar otras muchas ciudades sin muros. Bueno, aquí hablaba sobre los muros, pero a mí me llamó la atención porque una de las cosas que al principio tenía el pueblo para enfrentarlos, dice que habla con Adonai y él le dice no tengas temor. Entonces, el abrir también una puerta, una entrada, en, o que tenemos que derribar ese muro es el muro de temor. Y algo más fuerte sería pues la falta de muna, porque no confiamos en que Él está con nosotros. Entonces debemos de también derribarla y por eso me gustó este versículo. Eso. Y bueno, ese capítulo, esos versículos en especial, va a hablar de algo que, bueno, que sería la próxima clase o la siguiente, no sé, todavía nos falta un poco. ¿Qué onda con la guerra espiritual? ¿Para qué sirve? Y es exactamente lo que está diciendo este versículo. Tenemos que ir conquistando esas ciudades y habitarlas, igual que la misión del pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida, en liderazgo de Yehoshua, ir conquistando, ir echando fuera todas esas naciones, todos esos enemigos que estaban ahí en nuestro territorio, en la tierra que el Eterno nos dio. Dice claramente, ya te la di, pero ve y conquístala, ¿no? Entonces es algo que a veces no hacemos como pueblo de Israel o como familia o como persona. El rey ya nos dio la tierra, pero no queremos salir a la guerra a conquistarla, ¿no? Aquí tenemos, creo que nada más yo y otro varón que lo vi, dos, creo que nada más éramos dos varones o tres, no me recuerdo, hace rato vi una cámara por ahí, pero básicamente suponemos estamos dos varones. Entonces, ¿dónde están los varones que tienen que ir a conquistar? No queremos, como varones no queremos salir. Entonces, de eso se trata la guerra espiritual, ¿sale? Y bueno, dentro de estos agrupaciones y principados, aquí tengo una listita de algunos. Por ejemplo, tenemos el principado de soberbia.
El principado de soberbia va a estar agrupado con otros cuates de parranda, ¿no? El orgullo, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Muchas veces se va a manifestar la soberbia, que sería el principado, el hombre fuerte, eh, se va a manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí tengo una palabra clave, burla, el bullying, la burla. Los niños que son muy apegados a la burla, al bullying, como le dicen hoy, habita sobre ellos o manda sobre ellos un espíritu de soberbia. El chisme, la terquedad, la jactancia, el perfeccionismo, ¿no? Si todo quieres al detalle, limpio al detalle, acomodado al detalle, existe un espíritu de soberbia, ¿no? Entonces se puede manifestar la soberbia, ya sea directamente como soberbia o con cualquiera de uno de sus achichincles que tenga, ¿no? Entonces, soberbia, orgullo, perfeccionismo, acusación, competición, burla, terquedad, chisme, jactancia, sarcasmo, autoexaltación, discriminación. Son manifestaciones, ¿vale? Letargo, un principado de letargo. Eh, Alejamiento, las personas que se alejan, que se aíslan, mente atada, por ejemplo, esto es muy común, que y esto es 100% certero, lo hemos oído muchas veces, ¿no? Vamos, compartimos la palabra y nos dicen, es que no te entiendo qué estás diciendo, no comprendo, y literalmente no comprendes. Ese se le llama como mente atada, ¿no? Adormecimiento, tanto espiritual como físico, lo que les decía, ¿no? Va a estar la prédica e inmediatamente todos se aletargan, todos se adormecen, olvido. Bueno, aquí hay una palabra muy fea, no sé si repetirla, mejor no. Es que a lo mejor en algún país se oye más grosero Sí. de lo que se puede oír, ¿no? Una persona que está soñando, soñador o imaginativo, o que se pierde en sus imaginaciones, o que se pierde en el dispositivo, en el celular, en el juego, en el Facebook, en las redes, ¿no? Trances, una persona que tiene trances, que tiene sueños, visiones extrañas, así, vagancias, está hablando de algo y a su mente se Se fue a fue. no sé dónde. Todos esos son manifestaciones de un espíritu de letargo. Eh, Pesadez, tristeza, rechazo, desesperación, lamentación, fatiga, culpa, autoestima, soledad, depresión, suicidio, insomnio, un principado de miedo, inseguridad, inseguridad inadecuada, eh, complejo de inferioridad, preocupación, sensibilidad, miedo a la autoridad, terror, horror, pesadillas, ataques de pánico, fobias, ansiedad, nervios, abandono. Celos, un principado de celos, impaciencia, por ejemplo, amargura, decepción, codicia, control. Ese control o celos o ira posesiva, ¿cómo se puede decir? Ese es muy común entre todos estos tipos de enseñanzas y le llaman un espíritu de Jezabel, ¿no? Venganza, sospecha, enojo, rabia, odio, matanza, violencia y egoísmo, ¿no? Vemos en estas agrupaciones que a veces la manifestación uno no se imaginaría, ¿no? Pero si lo analiza uno el comportamiento, puede ver esa raíz, ¿no? Estas raíces que menciono serían esos principados, esos jefes, esos líderes. Tenemos por ejemplo, de pobreza, pobreza espiritual, física, material, ataduras, avaricia, glotonería, obsesión, adicción, anorexia, bulimia. Por ejemplo, este está interesante, un principado de enfermedad,
artritis, asma, cáncer, muerte, dolor, circulación, huesos, órganos, glándulas, enfermedad de la sangre, diabetes. Prostitución espiritual y carnal, el culto, la religiosidad, el legalismo, la idolatría, debilidad emocional, fornicación, adulterio. Perversión, un espíritu de perversión, un principado de perversión sería lujuria, lesbianismo, homosexualidad, masturbación, sodomía, bestialidad, violaciones, incestos, etcétera, ¿no? Porque cada palabra creo que está Está más peor que la fuerte. primera. Y bueno, espíritus familiares, espíritus guías, maldiciones de brujos, brujas, satanismo, cuestiones de etnias indígenas, santería, vudú, por ejemplo, todas esas cosas, ¿no? Espíritus familiares, o no hablamos de maldiciones generacionales, sino cuestiones que familiarmente acostumbran las personas, ¿no? Por ejemplo, el santero no es el solito el santero, ¿no? Que su papá fue santero, que su tío, que su hijo, que su... Entonces sería un espíritu familiar, ¿sale? Pues básicamente en este punto número 5 tenemos que conocer un poco más sobre el enemigo. Así es. Por ejemplo, bueno, eso no está incluido en este estudio. Eh, Pásame el libro negro del alma, del rabino Nachman. Estaba por acá, bueno, uno gordito. Anatomía del alma se llama. Es uno, ahí dice, por anatomía, bueno, lo que lo encuentra, ¿no? Ese, mami. Vale. Bueno, Ángel. Eso. Bueno, aquí tenemos este libro, Anatomía del alma, es escrito por un rabino que se llama Rabbi Nachman. Y nos habla, bueno, antes de mencionar el libro, la contraparte, por ejemplo. El enemigo, la persona que hace santidad, brujería, hechicería, conoce a un grado mucho más el ámbito espiritual. Por ejemplo, lo que está escrito ahí en el libro de Números, de Bamidbar, cuando habla del brujo Bilam. Dice, aunque estoy caído, puedo ver al omnipotente, dicen. Entonces, ese es algo que lo contrario a la santidad puede hacer. Puede conocer el ámbito espiritual aunque esté caído. Y eso implica que sabe atacar, sabe dañar, sabe destruir, sabe dividir. Porque dice, tómate esto o échale esto y se enferma específicamente de algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ponle, bueno, por decir una tontería, ¿no? Ponle pelos de rana, ¿no? Ponle pelos de rana en su comida y se va a enfermar del hígado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que pueda suceder eso? Porque conocen a una profundidad mucho mayor el ámbito espiritual. Y bueno, este libro que les mostré sería como la contraparte, como el alma tiene sus partes, sus funciones, las enfermedades, cómo provienen las enfermedades que son sanguíneas, las enfermedades que son glandulares, que son orgánicas por ejemplo del hígado, el riñón, porque exactamente una persona que hace mucho coraje o mucha envidia se daña del riñón o se daña del hígado o etcétera, o porque el cáncer aparece en el pulmón y no en el ojo, etcétera, ¿no? Todas esas funciones espirituales, tenemos que profundizar conforme nuestro crecimiento al punto que podamos ser esos líderes correctos de intercesión. Si viene una persona enferma, no sé, como enfermedades recurrentes del intestino, grueso o delgado, nosotros tenemos que entender, más o menos tener una idea de qué es lo que lo aqueja y por qué se manifiesta en el intestino y no en el pulmón o en el corazón. Todos esos tienen, no son cosas azarosas, al azar,
tiene su raíz espiritual y su explicación espiritual de por qué funciona. ¿Sale? No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Si no, para terminar la clase de hoy vamos a ver los últimos. Nada más déjenme ahora encuentro la hoja donde estábamos. Pues en lo Versiculito. que, bueno, en lo que mi esposito encuentra, como comentario, bueno, sí tengo más versículos, pero ahorita quisiera recordarles o recordarnos que necesitamos entrar con el Eterno y clamar que Él nos muestre realmente lo que hay dentro de nuestro interior. Porque ahorita hablamos tal vez de cosas que son fáciles de ver exteriormente, que si soy enojón, que a lo mejor soy gritón, que a lo mejor o era o dejé entrar ese espíritu, o de manera regional, o de manera de las colonias, o de manera general, digamos. Pero algo interesante que yo estaba pensando es que sí debemos de profundizar en nosotros, porque los pensamientos que a veces dejamos entrar, que son negativos, se forman ahí, salen sobre nuestra boca y hacemos acciones que no debemos, también son entradas que le damos al enemigo. Si estamos en tristeza o dejamos entrar la tristeza, la amargura, el dolor, aún la queja, que salgan de nosotros gestos de queja, ni siquiera palabras, también son cosas que estamos permitiendo. Entonces sí es delicado el asunto, sí debemos de tener cuidado, sí debemos de conocer aún la frustración, el estrés, la ansiedad o el que demos más lugar a lo material porque no estamos dependiendo del Eterno. Sabemos que todos tenemos un trabajo, que tenemos que hacer cosas para que la palabra dice que el que no trabaja que no coma, pero no dice que nos afanemos, dice que miremos las aves del cielo, cómo el rey las alimenta. Entonces sí debemos de ver en qué punto estamos ya traspasando lo que debemos de hacer correctamente. Aún en la parashá de esta semana yo la escuchaba porque mi niña la estaba leyendo y grabando y de todo, y dice que pongamos esos muros alrededor de nuestros hogares, que es nuestra responsabilidad, porque ciertamente podemos correr o puede alguien más correr peligro. Entonces, sí tengamos observancia en lo que hacemos, en cómo actuamos. Aún nuestros hermanos Yehudim o los sabios dicen que ellos ponen esas, como mencionas, para no traspasar los mandamientos. Ellos tienen, antes de llegar a la línea, al límite, ellos ponen esas A la para foto. resguardar, ajá, esas maneras para resguardar y no traspasar. Entonces sí debemos de saber cómo estamos, debemos de hacer esa introspección y saber cómo estamos generando, actuando, viviendo, hablando, pensando, creando, aún los sentimientos que tenemos y que podamos poner esas, resguardarnos de todo ello. Para que continúes. Sí, ok. Bueno, entonces estos muros, como dice mi esposa, son tan importantes que este es incluso un mandamiento, ¿no? Que debemos de resguardar, bueno, literalmente en el mandamiento literal pues habla de nuestra casa física, que debe de ser segura para que nadie se lastime dentro de nuestra casa, es parte del arbut, de la responsabilidad. Pero viendo del ámbito espiritual, pues es esto de lo que estamos hablando. Tenemos que edificar esos muros, estamos obligados a edificar esos muros de protección. Entonces, el último término, el último grupo, la última agrupación son las potestades. Potestades o fortalezas. Y estos van a estar referidos a lo que decía mi esposa, a nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras actitudes, ¿no? Si es lo que comentaba, si estamos abriendo la puerta por una gritería, el enemigo va a actuar de menos a más. Si somos vulnerables en algún aspecto de nuestras emociones, por ejemplo, voy conduciendo y se me atraviesa alguien y yo respondo a esa agresión, entonces ese demonio de ira pues me va a tocar. Pero entre más le demos esa facilidad de tocar hasta que va a estar en autoridad. Entonces cuando está en esa autoridad,
es lo que estamos hablando de fortalezas. Todo lo que tenga que ver con nuestro mal comportamiento en acciones, en pensamientos, en conductas, va a estar relacionado con estas potestades de conductas, de emociones, ¿no? Si somos personas que no nos reponemos ante un dolor, o sea, no sé, por ejemplo, fallece un familiar y no puedo entender esa voluntad del rey y me mantengo triste, me mantengo triste, me mantengo triste, entonces estoy abriendo a un espíritu de fortaleza o de potestad y entonces va a venir sobre mí toda esa familia de demonios, por ejemplo, que veíamos de tristeza, ¿no? Va a venir la angustia, va a venir el temor, va a venir todo lo relacionado con ese demonio el cual lo dejé, de ira, de tristeza, de ¿qué otra emoción tenemos? De envidia, ¿no? Entonces, esas son las potestades, ¿sale? ¿No vas a comentarnos algo? Aquí en Segunda de Crónicas 14:7 dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Adonai, nuestro Elohim. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Así es, entonces esa es parte de nuestra función en la guerra espiritual. Esos muros, ahora no hablamos de nosotros, sino del paciente, del hermano que viene. Puede venir con medios muros, sin muros, o con muros de los malos que dividen o que encapsulan. Entonces, nosotros tenemos que llevarlos a que ellos puedan edificar los muros de protección con torres elevadas, con vigías, con jueces y policías que vigilen esas entradas, ¿no? Ese es nuestro trabajo como guerreros de intercesión, no ir, echar demonios, derribar muros. Lo mejor es que la persona, el paciente, el enfermito, pueda aprender a pelear por él mismo la batalla, que pueda ir derribando muros, porque eso ¿qué va a generar? Esa es la parte más importante, ¿qué va a generar si él mismo empieza a derribar los muros? Va a crecer en emuná, va a crecer en confianza. Si nosotros vamos y le derribamos muros, al rato va a venir el enemigo, va a levantar muros más fortificados y su condición, dice, va a ser 7 veces peor. Y su emuná no va a crecer, su confianza no va a crecer, e incluso lo que estamos haciendo es entregárselo al enemigo, ¿no? Porque va a ser una persona que va a decir, no, pues probé los caminos del Eterno, probé la Biblia, probé las raíces hebreas y no me sirvió, ahora estoy peor. Entonces, por nuestra mala intercesión, vamos a hacer que alguien hable mal del Eterno, que su nombre sea vituperado. Entonces, desde muchos puntos, desde muchos aspectos, debemos de aprender a hacer esa intercesión, apoyar, guiar, sostener, estar, aconsejar, no dejar, no aflojar, para que esta persona vaya derribando muros por muros de división, de encapsulamiento, y que después pueda ir levantando, edificando todos esos muros que estarán de protección para él, ¿no? Así es. Bueno, yo encontré este versículo de Efesios 2:14 y les cuento por qué me gustó. Leo primero, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí dice la pared, pero me gustó tomarlo porque realmente Él ya ha hecho por nosotros todo. Entonces nos toca a nosotros solamente sujetarnos de Él, creerle, tomar la decisión, porque esto es una decisión, es de decidir si quieres o no quieres agradar al Eterno, si quieres llevar esos muros, eh, esos muros que se han levantado, que tal vez desde la infancia, desde pequeños y no nos hemos dado cuenta que se levantó un muro. De pequeños hacíamos una cosa y parecía que ese era nuestro objetivo, ese era nuestro propósito y vamos creciendo y lo que te dicen alrededor, lo que escuchas, lo que crees, lo que te llama la atención, lo que ven tus ojos, lo que crees que es mejor,
te separan y no llegas al propósito por el cual el rey ya te había puesto y designado desde pequeño. Me refiero a que tomamos decisiones que no, que nos consultamos con el Eterno. Pues amén, mis amados. Bueno, esta fue la clase de hoy. Esperemos que haya sido de bendición. Nos tenemos que despedir porque, bueno, estamos en el tiempo de oración, Sí, llevamos un sí. poco tarde. Pero, mis amados, muchas bendiciones. Shalom, shalom. Que el Eterno los bendiga, los guarde y nos estamos escuchando. Ahí envíen sus dudas, sus comentarios. Shalom, Bendiciones. shalom. Shalom, shalom. Muchas gracias, Shalom.